aquel tiempo el renuevo de Jehová será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra para grandeza y honra, a los sobrevivientes de Israel. Isaías 4:12. Buenos días, los saludo hoy 15 de enero del 2023, renuevo del Señor. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, eres fiel. En ti confiaré. Bienvenidos a nuestro tiempo de comunión de los domingos en la mañana. En esta oportunidad el tema es Cristo en Colosenses. Siempre has sido fiel. Buenos días, hermanos. Les invito a que en esta ocasión meditemos juntos con el tema Cristo en Colosenses. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, por esta nueva oportunidad, Señor, de estar delante de ti. Estamos en comunión contigo, hemos exaltado tu nombre. Gracias, Señor, por tu presencia aquí en este lugar. Gracias por tu presencia en cada casa donde está alguien conectado, Señor, a esta reunión. Pido tu bendición para todos, Señor. Envía tu luz y tu verdad, Señor. Enséñanos tu consejo. En el nombre de Jesús. Amén. Inicialmente vamos a hacer un recorrido voy a mencionar unos libros de la Biblia muy especiales. Hace 8 días nuestro tema fue Cristo en la Biblia. Destacamos el hecho que toda la Biblia, de principio a fin, nos habla precisamente de Cristo. Cristo es el tema de la palabra de Dios. Y hoy en nuestro tema Cristo en Colosenses vamos a destacar algo que hablamos en enero del año pasado, y se trata de la intensidad que hay en Colosenses, la densidad que hay en Colosenses para hablar algo referente a Cristo. A pesar que es una carta muy pequeña, de apenas 4 capítulos, a pesar de eso, no hay ningún otro libro en toda la Biblia que nos hable directamente tantas cosas acerca de Cristo. Y algo muy particular, presenta a Cristo como la plenitud de nuestra vida. Esa es la presentación que hace Colosenses, pero para lograr entender que Cristo es la plenitud de nuestra vida, necesitamos apoyarnos en otros libros de la Biblia. Como he mencionado, en toda la Biblia se habla de Cristo, pero hay unos que particularmente nos hablan acerca del Señor. Tenemos los 4 evangelios. Mateo, que nos presenta al Señor Jesús como el Rey. Tenemos a Marcos, que nos presenta al Señor Jesús como el siervo. Luego tenemos a Lucas, que nos presenta al Señor Jesús como un verdadero hombre, un modelo de hombre. Tenemos a Juan, que nos presenta a Jesús como Dios, como Hijo de Dios, como Dios hecho hombre, encarnado. Hace unos años vimos una miniserie los miércoles en la noche llamada Los Evangelios, y a esos 4 evangelios le agregamos un evangelio, lo llamamos así como entre comillas, y se trata de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Y dijimos así porque el mismo apóstol Pablo en el capítulo 1 habla de su carta como el evangelio de Dios, así que en esa ocasión hablamos de 5 evangelios, y en este 5.º evangelio, si lo llamamos así, la carta de Pablo a los romanos, vemos también a Cristo, pero ya no a Cristo como un bebé o como naciendo, como creciendo, como en su ministerio terrenal, sino que lo vemos ya en resurrección, ya lo vemos impartido en la vida de los creyentes. Y de hecho no solamente Romanos, sino que es la primera carta que aparece. De ahí en adelante también las demás cartas nos muestran a Cristo así. El libro de Hechos nos muestra también a Cristo cuando resucita, cuando es impartido a los creyentes, y la expansión de Cristo en su iglesia. Terminamos con Apocalipsis, que nos presenta una revelación final del Señor Jesús. Sin la revelación que hay en Apocalipsis acerca de Cristo, pues quedaría incompleto nuestro concepto acerca de Él.
todo esto es importante conocerlo o mirarlo, estudiarlo para llegar a comprender lo que Pablo le dice a los colosenses, que Cristo es realmente la plenitud. Todos estos libros nos hablan del Señor Jesús de una manera muy directa, pero creo yo que hay como una especie de corazón en toda la Biblia que nos habla de Cristo, y se trata de 4 cartas que aprovecho para recomendarles a todos, particularmente a los que viajarán, para que las mediten en oración, que las lean, las relean, que memoricen. Y se trata de Gálatas, Efesios, Filipenses y Colosenses. Esas 4 cartas son como un corazón, y hemos aprendido, el año pasado aprendimos que Efesios y Colosenses son como hermanitas, mientras que Efesios nos habla del misterio de Cristo, que es la iglesia. Colosenses nos habla del misterio de Dios, que es Cristo. Y Gálatas nos habla de Cristo como contrario a la religión. Y Filipenses nos habla de la necesidad de vivir, de experimentar a Cristo. Así que esas 4 cartas son como un corazón en la Biblia que nos habla de Cristo y la iglesia. Y entre esas 4, pienso yo, me atrevo a decir que la más profunda en cuanto a hablarnos de Cristo es precisamente la carta del apóstol Pablo a los colosenses. Por ejemplo, en el capítulo 2, verso 2, Colosenses 2, verso 2, dice: para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. En un solo versículo nos habla de esa necesidad de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Como les he dicho, el misterio de Dios el Padre es Cristo, y el misterio de Cristo es la iglesia. Efesios se enfoca en el misterio de Cristo, que es la iglesia, y esta carta de Pablo a los colosenses se enfoca en el misterio del Padre, es decir, se enfoca en Cristo. Bueno, con ese preámbulo vamos a entrar ya en materia mirando el capítulo 1. Vamos a hacer un repaso muy rápido por los 4 capítulos, mirando cómo Colosenses nos habla tan expresamente del Señor Jesús. En Colosenses capítulo 1 miremos los versículos 15 al 20. Colosenses capítulo 1 versos 15 al 20 dice: Él es la imagen, hablando del Señor Jesús, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Y en el verso siguiente está la explicación de eso que está mencionado en el verso 15. Me gusta que el apóstol Pablo sea tan cuidadoso de decir en el verso siguiente: porque en Él fueron creadas todas las cosas. Porque si solamente juzgamos, si solamente miramos el versículo 15, entonces podríamos montar una falsa doctrina diciendo que Cristo fue creado. Pero ¿por qué es el primogénito? ¿Por qué tiene la preeminencia en toda la creación? Verso 16 dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas. Ese verso 16 es un verso muy absoluto, muy envolvente acerca de Cristo. Porque en Él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas. Eso es lo primero, categóricamente lo dice el apóstol Pablo. Luego dice: las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él. Todo absolutamente fue creado por medio del Señor Jesús, como también lo dice el apóstol Juan en Juan capítulo 1. Nada de lo que existe es posible sin el Señor. Todo fue creado por medio de Él. Pero Pablo agrega algo aquí, terminando este verso 16, y es: y para Él. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Todo, absolutamente todo. Y aquí, ahí se podría terminar esa carta y ya sería de pronto suficiente para entender la grandeza de Cristo. Nada de lo que existe, existe sin Cristo. Todo fue creado por medio de Él. Y no solamente eso, sino que hay un propósito, hay una razón de ser. ¿De qué cosas? De todo. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Todo, absolutamente todo es para Él. Todo. Los bebés, ¿para quién son? Los jovencitos, ¿para quién son? Los ancianos. Las cosas visibles, las invisibles.
Todo, absolutamente todo es para Él. Las personas que conocen del Señor son para el Señor. Las que no conocen del Señor son para el Señor. Absolutamente todo fue creado por Él y para Él. Dice el verso 15 que Él es la imagen del Dios invisible. En el capítulo 1 de Juan también nos dice acerca de esto. El Señor Jesús se encarna, es Dios hecho hombre precisamente para dar a conocer, para llegar a ser la imagen del Dios invisible. Entonces es el primogénito de toda la creación en ese sentido, porque por Él fueron creadas todas las cosas. Todo existe por Él y todo existe para Él. Por eso Él tiene la preeminencia en toda la creación. Y cuando dice el apóstol Pablo aquí en este verso 15, toda la creación, se está refiriendo a la vieja creación. Y ese término vieja creación les quiero recordar y les motivo, les animo a que revisemos la prédica que tenemos en nuestro canal de YouTube, las prédicas de... Esa fue la prédica del día de resurrección, de la alborada de resurrección del año pasado. Allí hablamos de esto, cuál es la vieja creación. Dice el verso 15 que el Señor es el primogénito de toda la creación, y esto hace referencia a la vieja creación, a la creación del universo. Luego vamos al verso 17, dice: y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio y el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Ese verso 18 nos muestra que definitivamente Cristo es absoluto y lo envuelve absolutamente todo. Porque el verso 15 nos habla que es primogénito de toda la creación. Como les he dicho, se trata de la vieja creación. Y en el verso 18 nos habla del cuerpo, que es la iglesia. La iglesia es la nueva creación. El apóstol Pablo enseña un concepto muy importante acerca de la nueva creación. También lo toca en Efesios capítulo 2. Y esa nueva creación es la iglesia. La vieja creación llegó a existencia por la palabra. ¿Lo recuerdan? El Señor dijo sea, y fue hecho. Pero la nueva creación no fue así. Un día no estaba por allí Cristian más perdido que el diablo y muerto en sus pecados y delitos, y el Señor dijo sea Cristian. No fue así, sino que fue por el poder de resurrección. La nueva creación es por resurrección y la vieja creación es por la palabra. Así es que opera. Ahora, en la resurrección está participando también la palabra, porque por la palabra nosotros llegamos a creer en la resurrección, que es precisamente lo que nos permite ser parte ahora de esta nueva creación. Así como en el verso 15 Pablo nos dice que el Señor es el primogénito de toda la creación, refiriéndose a la pasada creación, a la vieja creación, en el verso 18 nos dice que Él es la cabeza de esta nueva creación, que es la iglesia. Dice: Él que es el principio y el primogénito de entre los muertos. Primogénito de toda la creación, primogénito de la creación vieja. Primogénito de entre los muertos, primogénito de la nueva creación. ¿Por qué de los muertos? Porque fue precisamente por resurrección que llegamos a ser parte del cuerpo, parte de la iglesia. El Señor Jesús nos enseña esto, particularmente el apóstol Pablo. Tuvo dos nacimientos. Yo no sé si todos los que estamos aquí en esa casa recordamos eso. El Señor Jesús no nació una vez, sino dos veces. Algunos creen que nunca nació. Por el hecho de Él ser eterno, tiene sentido que nunca haya nacido. Sin embargo, Él es eterno, pero nació no una, sino dos veces. La primera vez es más conocida. La vez que nació, ¿dónde? En Belén. Allí nació. Él nace en su encarnación, es el primer nacimiento, pero hay un segundo nacimiento del que nos habla el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, también nos habla en Hebreos, también nos habla en Hechos, en resurrección, y también en los Salmos proféticamente. En resurrección vino a ser hijo de Dios. Yo te he engendrado hoy, la palabra profética, y se cumple en resurrección. Así que tuvo dos nacimientos el Señor Jesús. El primer nacimiento
Entonces, en el primer nacimiento Él se está identificando con la vieja creación porque se hace carne. Y en el segundo nacimiento da origen a la nueva creación. En resurrección da origen a la iglesia. Él es el primogénito absolutamente de todo, de la vieja creación y de la nueva creación. ¿Qué hay fuera de la vieja creación y de la nueva creación? No hay nada. O sea, ¿qué hay fuera de Cristo? No hay absolutamente nada. Él es la cabeza de todo, es el primogénito. Él tiene la preeminencia, el primer lugar absolutamente en todas las cosas. En todas las cosas. Pasa algo y hay un desorden, hay un tiempo en esta dispensación de gracia. El Señor nos da un tiempo para proceder al arrepentimiento a toda la humanidad, pero no es indefinido. Llega un momento donde Él cumple su tiempo y empieza los juicios y viene la restauración absolutamente de todas las cosas. Eso es así. En este momento, entonces, el Señor espera que la segunda creación, la nueva creación, que somos nosotros, que somos la iglesia, nos rindamos completamente a Él. Ese es el primer paso para que absolutamente todas las cosas estén unidas bajo Cristo, que la iglesia se someta a Él. ¿Nos sometemos a Cristo? Amén. ¿Nos sometemos a Cristo? Amén. ¿Nos sometemos a Cristo? Es el primer paso. Cuando nosotros nos sometemos a Cristo, entonces ya cooperamos con el Señor para avanzar en su propósito, en su plan de reunir todas las cosas en Cristo. El primer paso es que la iglesia se someta completamente a Cristo, y el segundo paso es que toda la creación, todo lo restante también lo haga. De esto nos habla el apóstol Pablo en Efesios capítulo 1, de reunir todas las cosas en Cristo. Bueno, me quedé por el versículo 18, vamos al 19. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Todas las cosas, en dos categorías: vieja creación, nueva creación, absolutamente todo reconciliado en Cristo. Bueno, muy bien, esos son los versículos muy densos en el capítulo 1. Ya en esos versículos, solamente en esos versículos, ha dicho mucho más acerca de Cristo que en muchos otros libros enteros. Miremos aquí mismo en el capítulo 1, el versículo número 27. El verso 27 dice: a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¿Qué esperanza de gloria tenemos nosotros? Solamente uno. Por eso artículo definido la esperanza de gloria. Y ni siquiera es un Cristo por allá lejano en los cielos, no. Es Cristo en nosotros. Acerca de esto también hablamos mucho el año pasado, particularmente en el mes de febrero. Insisto en recomendar que revisen las prédicas que tenemos en nuestro canal de YouTube. Para eso nos enriquecemos, disfrutamos más la palabra de Dios, la aprendemos mejor. Bien, vamos ahorita, les invito por favor a que miremos un poquito antes, aquí mismo en el capítulo 1, los versos 12 y 13. A propósito, los dejé para después porque tiene una conexión con el capítulo 2. Versículos 12 y 13 de este capítulo 1 de Colosenses dice: con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Esos dos versículos tenemos que mirarlos con mucho detenimiento. Dice: con gozo, dando gracias al Dios y Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Esa expresión herencia es una expresión traída del contexto en el Antiguo Testamento. Habla de una tierra prometida, esa es la herencia para el pueblo. Y la palabra de Dios no nos habla otra cosa distinta, sino que nos habla en el Nuevo Testamento, como lo vimos hace 8 días, el cumplimiento de las promesas hechas en el Antiguo Testamento. A una nación, a la nación que Dios originó con Abraham, le prometió una tierra ancha y buena, una tierra que fluye leche y miel. ¿Qué necesitaba Israel fuera de esa tierra? No necesitaba nada. En esa tierra tenía todo, abundancia de todo.
Tenían que construir, metales tenían que alimentarse, tenían leche, tenían miel, tenían absolutamente todo. Tenían cómo descansar, tenían ríos, tenían todo lo que necesitaban. Fuera de esa tierra no necesitaban absolutamente nada. Esa tierra prometida, como lo hemos dicho en otras ocasiones y como lo muestra particularmente Colosenses, también lo muestra así Hebreos, esa tierra prometida es un tipo del Señor Jesús. Ahora nosotros tenemos a Cristo y en Cristo tenemos absolutamente todo, todos los materiales de construcción. Hermano David, lo tenemos en Cristo, todo está allí, todo está allí. ¿Él con qué edifica la iglesia? Con Cristo. Lo aprendimos en 1 Corintios capítulo 2 y capítulo 3. Todo lo saca de allí, todo es de Cristo, Cristo, Cristo. Nosotros fuera de Cristo no necesitamos absolutamente nada. Realmente fuera de Cristo tú y yo no necesitamos absolutamente nada. Sí sentimos muchas veces necesidades de otras cosas, pero eso es un engaño. Por eso nosotros debemos combatir el engaño del diablo con el conocimiento de la palabra de Dios. La palabra de Dios nos alumbra para librarnos del engaño. Somos susceptibles. Yo estoy diciéndoles esto y después de terminar esto puedo sentir la necesidad de algo fuera de Cristo. Claro, soy susceptible de eso todavía. En esta dispensación todavía somos susceptibles de eso. Llegará un momento donde ya no vamos a tener esa lucha. Por eso esta dispensación se llama de gracia, porque tenemos que depender enteramente de la gracia del Señor y no confiar en nosotros mismos. Al confiar en la gracia, al confiar en el Señor, entonces vamos a darnos cuenta que lo único que necesitamos es a Cristo. Y en Cristo estamos completos, en Cristo hay una plenitud. Esa es la idea de esta expresión, herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. El verso 13 no cambia la figura, sigue con la misma figura. Imagínate a Israel en Egipto y son liberados y pasan un desierto para que el Señor los meta en una tierra ancha y buena, tierra que fluye leche y miel. Es un traslado, fueron trasladados desde la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Nosotros hemos sufrido ese peregrinaje o estamos sufriendo ese peregrinaje. ¿Cuál? Hemos sido sacados de Egipto, de la potestad del diablo, Egipto, que es el mundo, la esclavitud del mundo, y hemos sido introducidos en Cristo, en la libertad que nos ofrece el Señor Jesús. Ahí podemos disfrutar. Digo yo, hemos sido pasados, estamos pasando, porque así como Israel, muchas veces nosotros queremos devolvernos a Egipto, queremos disfrutar de los ajos, de las cebollas, ¿cierto? Nos hace falta los ajos y las cebollas, siendo que tenemos una tierra que tiene todo para nosotros, pero anhelamos la comida de Egipto. Y muchas veces venimos a Cristo, venimos a Canaán y queremos traer en nuestro costalito, en nuestra tula, en nuestro maletín, en nuestros bolsillos, algo de ajos, algo de cebollas, algo de la carne y del pan que comíamos en Egipto. Es que a veces lo anhelamos. Qué vergüenza, pero eso nos pasa. Pero en Canaán el Señor no permitió que entrara nada de eso, nada de eso. Recuerden que el Señor vio que ellos ve, estos llenos de ese costalado de ajos, ve este con carne, y el Señor permitió que todo eso se les acabara y les cambió la dieta y les envió pan del cielo, literalmente. Hasta les hizo comer unas codornices que apareció milagrosamente hasta que literalmente les salía por las narices, perdone la expresión, pero escrito está. Fue terrible eso, mostrando al Señor que el Señor era suficiente para sustentarlos. Hombre, no esperemos que nos salgan cosas por las narices. Creamos que Cristo es suficiente. De verdad, Cristo es suficiente. Entre más lo conocemos, por eso el apóstol Pablo les dice a ellos que es suficiente, pero por eso les decía, tenemos que darle una miradita a los evangelios, a Romanos, a Hebreos, inclusive, a Hechos, porque viendo eso nos damos cuenta, oh, Cristo es todo. O sea, fuera de Cristo, ¿qué necesitamos? Ah, qué placer. Fuera de Cristo. Y en Cristo no hay placer. ¿Recuerdan lo que dice el Salmo 16 al respecto? En su presencia hay plenitud de gozo. Es que tenemos que disfrutar de su presencia. Entonces, cuando sentimos necesidad de los ajos, de las cosas de Egipto, es porque estamos bajo engaño.
Y simplemente lo que tenemos que hacer es acudir a Cristo. La palabra de Dios nos muestra esto. Cristo es nuestra herencia y fuera de Él no necesitamos nada. Y el Señor no permite que nosotros estemos disfrutando ahora en Cristo de cosas del mundo. No las permite. Getsemaní, es en serio. Es en serio. Hay muchas cosas del mundo que pueden ser agradables y que sentimos necesidad de ellas. Yo no voy a decir que no. Incluso yo mismo que les estoy diciendo esto. Pero es un engaño. En Cristo lo tenemos todo. Y el Señor no permite un disfrute pleno de la tierra prometida con cosas traídas de aquí. Hay que dejarlas, hay que abandonarlas. De hecho, una de las cosas que Pablo le habla a los colosenses es que por la distracción con la cultura, capítulo 2, lo vimos detenidamente el año pasado, con la distracción de la cultura, del folclore, de las tradiciones, de las religiones, de las filosofías, de las tradiciones familiares, con todo este poco de cosas que componen la cultura, somos distraídos, somos embolatados y no ponemos nuestra mirada en las cosas de arriba. Esa es una distracción y Pablo quiere enfatizar, por eso arranca con todo en el capítulo 1 a mostrarnos que Cristo es una plenitud y que fuera de Él no necesitamos absolutamente nada. Bueno, vamos ahorita, por favor, les dije que tenía una relación con el capítulo 2. En el capítulo 2, el verso 7 dice: arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Arraigados en Cristo, porque Él es nuestra tierra, Él es nuestra herencia, Él es nuestro lote, el lote que nos correspondió para nosotros construir. Ese lote se llama Cristo. ¿Dónde voy a edificar mi vida? En Cristo. ¿Dónde voy a sembrar? En Cristo. ¿Dónde voy a cosechar? En Cristo. ¿Dónde voy a descansar? En Cristo. Esa es mi tierra, esa es mi parcelita, mi porción. Es suficiente mi porción. Ahí me tengo que arraigar. Bueno, ahora pasemos al capítulo 2, donde el apóstol Pablo nos sigue hablando de esa plenitud de Cristo. Capítulo 2, versículo 3 dice: en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. El apóstol Pablo escribe esta carta a los colosenses en un contexto donde la iglesia había aceptado un poco de filosofías y tradiciones religiosas y un poco de cosas de la cultura griega. Y los deja decapitados, los deja sin piso con esto. Verso 3, en Cristo, se está hablando del verso 2 acerca de Cristo, dice: en quien están escondidos todos los tesoros de ¿qué? De la sabiduría y el conocimiento. ¿Cómo quedan los griegos ahí? ¿Cómo queda la filosofía griega? Todo eso que nos enseñan en el bachillerato y ahora también en primaria, y ni siquiera en algo escolarizado, sino en los medios de comunicación, en cualquier parte nos enseña. Estamos llenos de cultura griega nosotros. Por ejemplo, algo que amamos nosotros en Colombia, algo que amamos los creyentes, yo estoy sorprendido de esto, y es la democracia. Amamos la democracia como si eso fuera diseño de Dios, y no lo es. Vaya y métase con la democracia a ver si no sale algún creyente a defenderla. Pero eso no es de Dios, eso es de los griegos. Dejémosle eso a los griegos. Nosotros somos una nación distinta. Nosotros no somos Grecia, ni siquiera nuestra nacionalidad es colombiana. Así que nosotros tenemos unas mejores cosas. O para decirlo en una sola palabra, Cristo. Dice el verso 3: en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Por eso, difícilmente, yo no sé, te desafío si me tienes agregado en tus contactos, que me pilles por ahí en un estado de mi WhatsApp algo de filosofía, algo de cultura, algo de folclore. Si coloco algo, de pronto es algo gracioso, de pronto se me escapa por ahí algo de Twingo o algo así, o de Casio, de pronto hasta eso, por el sentido del humor. Pero de resto, algo de conocimiento o de sabiduría, por favor, si tenemos la palabra de Dios. Mire, si un día no se me ocurre nada, es el día que voy a estar más elocuente. ¿Y saben qué voy a colocar en el estado? Cristo. Y eso va a ser contundente. ¿Por qué? Porque es que dice el verso 3: en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento.
Usted es muy sabio, coloque ahí Cristo, no se ponga a copiar esas palabras bonitas y le colocan ahí el autor, ¿no? Que por los derechos, ¿no? Le Sí. coloca pero a lo mejor eso lo inventó fue Cristo y le está dando el crédito a otra persona. Cristo, para sabiduría, para conocimiento, tenemos a Cristo. En Él está escondido absolutamente todo esto. Aquí mismo en el capítulo 2, versículos 8 al 10 dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Mira, los versos 8 al 10 que acabo de leer recogen todo lo que vimos en el capítulo 1, o todo lo que está en el capítulo 1 acerca de la plenitud de Cristo y el hecho que nosotros estamos completos en Él. Entonces el apóstol Pablo insiste aquí en el verso 8 de que no nos dejemos distraer, no nos dejemos engañar. Es que la cultura es bonita, es que el folclore es bonito, y el folclore colombiano sí que es cierto que es bonito. Yo recuerdo una época que todos los días sin excepción escuchaba música colombiana, la música de cuerda, es hermosísima. Todos los días era como una afición, y yo era muchachito y no era el rock, era la música de cuerda que todos los días escuchaba cerca de 1 o 2 horas, y no me ponía a hacer otra cosa, me sentaba a eso solamente. Es muy entretenedor. Y aquí el apóstol Pablo nos está señalando cosas malas, pecaminosas, bruscas, grotescas, asesinatos, homicidios, violaciones. No, cultura, algo que nos parece bonito, algo que nos parece bueno, incluso benéfico. Pero el apóstol dice, es una distracción. Y una de las razones por las cuales no disfrutamos a Cristo como una plenitud es precisamente por estas distracciones con la cultura. Bueno, vamos al capítulo 3. En el capítulo 3, versículo 4, dice: cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. El Señor Jesús en Juan capítulo 14, verso 6, dijo algo impresionante: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Él dijo que Él era la vida. Pero aquí el apóstol Pablo, en Colosenses capítulo 3, verso 4, no solamente dice que Cristo es la vida, sino que Cristo es nuestra vida. Aquí nos está hablando de la necesidad de, primero, ver a Cristo, como lo vimos nosotros el año pasado. Tenemos que orar para poder ver a Cristo. Cuando vemos a Cristo, entonces no necesito nada más. Si en Él está escondido toda la plenitud, ¿qué necesito? Si yo lo puedo ver, entonces lo puedo apreciar y lo puedo disfrutar más. Y llego al punto que Cristo es mi vida. Cristo nuestra vida. Dice el verso 4, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Una razón por la cual buscamos otras cosas es por la necesidad de darnos a conocer. Hasta el más humilde dirá, no, humildemente yo hice esta casita, humildemente yo escribí el librito, humildemente yo esto y aquello, muy humildemente, pero en el fondo se está dando a conocer, se está manifestando, hay una necesidad de manifestarse. Cuando nosotros nos podemos manifestar, cuando podemos hacer algo productivo, nos sentimos útiles y eso se siente bien. De pronto por esa necesidad nos cargamos de ansiedad y empezamos a enredarnos en cosas. Pero el apóstol Pablo da una palabra para evitar eso, y es: cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Por lo pronto nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Está escondida. Llega un momento en que se va a manifestar. Es que se burlan, es que dicen que eso no funciona, que la oración no funciona, que mire esto y aquello. Pero un día el Señor se va a manifestar y nosotros vamos a ser manifestados también con Él en gloria. Por eso es que desde el capítulo 1 ya
tempranamente el apóstol Pablo le ha dicho a los colosenses que Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Esperemos, tengamos paciencia, todo llegará a su tiempo. Por lo pronto debemos permanecer escondidos con Cristo en Dios y que Cristo sea nuestra vida. Todo lo que hacemos, que sea la vida. Tengo ganas de discutir, de pelear con mi esposa, con Sara. Sí que peleo. Entonces voy y consulto: Cristo, ¿quieres pelear con Sara? ¿Te provoca pelear con Sara, Cristo? Pues si me dice que sí, entonces yo voy a ser uno con Cristo y vamos a pelear. Pero si no, debemos quietico. Voy a reivindicar mis derechos en eso, es que es una injusticia lo que... Vamos a Cristo. Cristo, ¿quieres hacer esto? Pues que sí, entonces lo hago. No, entonces me quedo callado. Todo es Cristo. No solamente es para callar, también para hablar, pero que Cristo sea nuestra vida. Aquí mismo, en el capítulo 3, en el versículo 11, recuerden que en el capítulo 3 hay un proceso espectacular que da como resultado el nuevo hombre, y en el verso 11 dice acerca del nuevo hombre, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. ¿Qué es Cristo según este verso? Es el todo. ¿En quién? En todos. Pero ese no cree en Cristo. Eso es otra cosa, no lo puede ver. Pero realmente para esa persona Cristo es todo. Fuera de Cristo, si Cristo es todo, ¿qué nos queda fuera de Cristo? Nada, no nos queda absolutamente nada. Este verso 11 es muy contundente. Donde no hay griego, ni judío, ni español, ni colombiano, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita. Aquí no hay religiones, aquí no hay clases sociales, aquí no hay ser muy ilustrado o no, o ser un salvaje, aquí no hay situación de libertad, sino que Cristo es el todo y en todos, absolutamente. Para terminar, vamos al último capítulo, capítulo 4, Colosenses capítulo 4, versículo número 3. Colosenses 4, 3 dice: orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Aquí nos habla el apóstol Pablo del misterio de Cristo. Recuerden que vimos en el capítulo 2 que nos habla del misterio de Dios el Padre y de Cristo. Y recordemos que, como vimos el año pasado, el misterio de Dios el Padre es Cristo, que es lo que trata primordialmente la carta a los colosenses. Y el misterio de Cristo, que es la iglesia, es lo que trata primordialmente la carta del apóstol Pablo a los efesios. Sin embargo, aquí hace una alusión al misterio de Cristo. ¿Cuál es el misterio de Cristo? La iglesia. Así que en el capítulo 4 nos hace una alusión a Cristo, al misterio de Cristo como la iglesia, porque es Cristo impartió en la iglesia. Es que Cristo y la iglesia no son cosas distintas, porque Cristo es la cabeza, la iglesia es el cuerpo. O sea que no hay una cabeza sola, no hay un cuerpo solo, sino que cabeza y cuerpo es Cristo, como dice el apóstol Pablo en Efesios 5. Grande es este misterio, y él habla respecto de Cristo y la iglesia. ¿Qué misterio? Que son uno solo, somos uno, somos Cristo. Por eso entonces acá en el capítulo 4 se enfoca o se dedica el apóstol Pablo a hablar del misterio de Cristo, que es la iglesia. Y por ejemplo en el versículo número 11 dice: y Jesús, en el versículo 15 dice, versículo 15 dice: saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. La iglesia que está en su casa, así como la iglesia que está en esta casa en este momento. O sea, estemos donde estemos, somos iglesia y somos Cristo. Si nosotros mañana lunes vamos al centro, allí somos Cristo.
O si vamos a pasear, somos Cristo donde quiera que estemos. De noche, de día, somos Cristo donde quiera que estemos. Somos el misterio de Cristo donde quiera que estemos. Termina el apóstol Pablo esta carta, preciosa carta, cortica, pero tremenda carta, en el verso 18 diciendo: la salutación de mi propia mano, de Pablo, acordados de mis prisiones. La gracia sea con vosotros. Amén. Así parecido despide otras cartas. La gracia sea con vosotros. ¿Qué es eso de la gracia? Hemos aprendido que es la vida de Cristo resucitado en nosotros. Él termina diciendo: por todo esto que ya les he dicho, que esa vida resucitada de Cristo esté en ustedes. Hermanos, esto es Cristo en Colosenses. Nos muestra que nosotros en Cristo estamos completos, que Cristo es la plenitud y fuera de Él no necesitamos absolutamente nada. Oremos para terminar. Amado Padre, en el nombre de Jesús, gracias por este tiempo, gracias por tu bendita palabra, gracias Señor por hablarnos, gracias por tu Espíritu Santo ayudándonos acá, Señor, a ver tu palabra, a verte a ti, Señor. Ayúdanos a verte, a experimentarte, a disfrutarte. Queremos, Señor, conocerte tal como dicen las Escrituras. Queremos conocer que tú eres la plenitud. Queremos conocer que tú tienes la preeminencia en todas las cosas, amado Dios. Tú eres mi prioridad, amado Dios. Tú eres mi plenitud y fuera de ti no necesitamos y no deseamos absolutamente nada, Señor. Sana nuestro corazón, ilumina nuestro corazón, Señor. Disipa toda tiniebla, Señor, en nosotros para que podamos ver que esto es una realidad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y a ti, solamente a ti, toda gloria, honra y honor por siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Amén.